Gente, tenemos este equipo, un equipo de refrigeración, un equipo Mondino, modelo 650, así que de 650 litros, es de conservación. Vinimos un día antes, estaba todo congelado, vamos a mostrar un pequeño video de eso. Ahora sí ya lo tenemos descongelado el equipo, incluso pudo salir la tapa. Ahora vamos a encender, vamos a probar al equipo. Ese día también estaba encendido, pero estaba todo acumulamiento de hielo. El equipo no está llegando a la temperatura, está cortando mucho más antes, a los 9 grados por ejemplo. Vamos a revisar por qué motivo y por qué motivo también tienen mucho hielo. ¿Sí? Si está congelando no tiene nada que ver con gas, tiene que ver con el control de temperatura. Vamos a poner nuestro probador. Este es nuestro probador. Tenemos amperaje en watts y el voltio en cuanto consume. Está listo para enchufar. Como tenemos una sola mano, vamos a hacer malabares para poder conectar el equipo. Agarramos ahí, agarramos el enchufe, conectamos. Listo. Hay un pequeño consumo. Este es de la tarjeta. Sí, ya me está encendiendo la tarjeta. Tenemos 20 grados en el equipo. Vamos a ver en qué momento enciende el equipo y qué problemas me está presentando. Ahí encendió, consume 6 amperes de entrada, se estabiliza con 298, 290 y consume 430 watts. Arriba tenemos al condensador, es de tiro forzado con ventilador, 260 watts, digo 260 amperes. Lo vamos a dejar ahí. Encendió el equipo, y vamos a ver adentro. Ya de entrada pescamos el problema. Ventilador no enciende, debería encender, no enciende para nada. Vamos a probar ahora. O tal vez es cerrando la puerta. Vamos a poner el switch, encendemos, apaga la luz, el ventilador nada y nada. Listo. Vamos a empezar a probar el equipo. Ya. Ahí tenemos el evaporador. Un evaporador que por cierto también ya está, yo diría reparado o alterado, pero bueno, funciona el evaporador. ¿Por qué les digo eso? Porque miren, aquí tenemos un orificio donde pasaba más tubería y está así. Aquí también tenemos nueva soldadura que no es original. Bueno, pero el ventilador no da. Por ahí al fondo tenemos el sensor que me está sensando 20 grados. Si yo pongo mi mano aquí en el sensor, me va a aumentar. Por si acaso vamos a sacarlo. Le voy a poner la mano y tendría que aumentarme aquí la temperatura. Sí, ese es el sensor. Aumenta la temperatura. Así que lo ponemos en su lugar. Y vamos a ver. Vamos a probar este. Vamos a probar bobinas. Está quemado. Sí, está quemado. Tenemos su bobina toda chicharroneada. Listo. Ahora sí, como pueden observar, tengo las puntas del multímetro bien metidas ahí. Ahí se ve, está bien metidas, no se sale, bien agarradas.
Y ahora tenemos el voltaje 0 voltios. Apagamos la luz, el switch de puerta, tenemos 0 voltios. Ya, vamos a investigar por qué no está viniendo el voltaje aquí. Esta parte tenemos los conectores, este cable es el que baja al ventilador, ese es el que tenemos que verificar, siempre hacia abajo. Está saliendo de aquí, deberíamos tener voltaje. Vamos a ver hacia dónde nos conduce. Tenemos aquí, vamos a poner una punta, esas son las salidas. Ponemos la punta, las dos puntas, y tenemos voltaje de salida. Ahí abajo se ve 212 voltios, eso debería llegar abajo. Lo cortamos el ventilador, los cables, aquí están los cables, el equipo está desconectado. Pusimos las puntas, tenemos ohmiaje 52 ohms, prácticamente puede ser en corto este ohmiaje por el recalentamiento que tuvo, ¿sí? De todas maneras el ventilador se va a cambiar, pero vamos a ver si nos llega a los 220. Aquí. Tenemos que ver si nos llega a los 220. Ya tenemos conectado. Esto también ya lo diagnosticamos que está dañado. Y conectamos el equipo. El equipo está listo para encender. Y vamos a esperar aquí el voltaje, si llega al ventilador. Me llega a los 220. El ventilador dañado, tenemos que hacer una adaptación total y vamos a programar esto que llegue a los 6 de 0 a 8 grados y listo. Ya tenemos su reemplazo al motorcito, al ventilador. Este ventilador son de 25 watts, estamos poniendo uno de 25 watts. Entonces no le va a afectar en nada, solo cambia la hélice, que en este caso es de plástico y este es de metal, pero no tiene nada que ver. Su función cumple la misma, es sacar el frío del evaporador y mandarlo hacia el ambiente, hacia todo el conservador. Ese es su trabajo. Vamos a armar un motorcito nuevo y tenemos aquí el viejo. Gente, tenemos aquí una observación, un problemita. Como podemos observar al fondo tenemos el sensor. Ese sensor nos indica la temperatura, va aquí, estos huequitos, nos indica la temperatura real de su controlador original. Pero el cliente es un hospital, es un equipo de reactivos. Entonces aquí hay vacunas, hay de todo, es un hospital. Entonces no va a coincidir con el termómetro que ellos tienen. Y el termómetro lo ponen ahí, como podemos observar. Su bulbo está ahí. Ellos lo ponen encima de una reja, pero ellos se basan en esto. Tenemos que hacer coincidir esta temperatura con la de adentro del controlador. Por lo tanto, vamos a mover ese sensor. ¿Por qué vamos a mover? Porque este sensor queda dentro del evaporador. Entonces siempre va a estar más frío y nunca va a coincidir con el otro controlador. Entonces, para no tener ese problema, le vamos a sacar de ahí, le vamos a acomodar en otro lado. Como el sistema es envolvente, es decir, el ventilador chupa el frío del evaporador y manda por la espalda. Entonces retorna por adelante. Incluso tenemos por aquí, ya es el retorno por adelante. Entonces aquí vamos a tener la temperatura real, justo aquí arriba.
Ahí es donde vamos a poner. No lo vamos a poner adentro, vamos a poner afuera para que sense una temperatura real. Real de este equipo. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Va a funcionar bien el equipo. Encendido el equipo. Nuevo lugar del sensor. Todo funcionando. Pruebas. Esperamos. Trabajo terminado. El equipo funcionando. Está llegando a 11 grados. Está seteado en 3 grados. Va a llegar a 3 y se apaga el equipo. Justo la temperatura. Llega a 3. Vuelve a subir a 7 y enciende. Todo perfecto. Ventilador, luz, sensor, equipo perfecto. Esa es la solución que damos a un equipo médico de laboratorio. Listo, señores, éxitos.